Trabajo presentado por Claudia Sofía Ruedas y Ana Carolina García. El ruido del diálogo, una mirada transformadora al conflicto vecinal y el derecho al trabajo. Objetivos específicos, identificación de actores claves, análisis de causa del conflicto, propuesta de la solución legal y fortalecimiento de las relaciones comunitarias. Para dar un poco de contexto, tenemos el conflicto de barrio en La Esperanza, en la ciudad de Bogotá. Por un lado está Marta, madre cabeza de familia, que para subsistir opera una panadería en su casa, iniciando las labores a las 3:30 de la mañana. Por otro lado, su vecino colindante, Carlos, un adulto mayor de 70 años con problemas de salud, quien no puede dormir debido al ruido y las vibraciones de la máquina en la madrugada, chocan dos realidades, la necesidad de comer versus la necesidad de descansar. Desarrollo de contexto. Análisis del caso, el ruido del emprendimiento. El análisis del caso, el ruido del emprendimiento revela un conflicto entre la señora Marta, quien necesita trabajar para subsistir, y el señor Carlos, vecino de 70 años, que busca tranquilidad debido a su problema de salud. Este caso es un claro ejemplo de cómo los derechos fundamentales pueden estar en un conflicto en un contexto urbano denso. Determinación de los actores y sus necesidades. La identificación de los actores es clave para entender sus necesidades. Marta representa a una madre cabeza de familia que lucha por su subsistencia a través de una panadería informal. Carlos, por otro lado, simboliza a una persona mayor cuyo derecho a la tranquilidad y a la salud se ve amenazado por el ruido generado por la actividad económica de Marta. Tejido social y causas estructurales. El tejido social de Barrio Esperanza está fracturado, la comunidad se encuentra dividida, lo que refleja una falta de comunicación y empatía entre los residentes. Además, las causas estructurales como la informalidad laboral y la ausencia de una cultura ciudadana han contribuido a este conflicto, exacerbando las tensiones entre los vecinos. Análisis del caso, el ruido del emprendimiento. El conflicto entre Marta y Carlos presenta un choque de derechos fundamentales en un contexto urbano. Marta, con su panadería informal, necesita generar ingresos para su familia, mientras Carlos, un adulto mayor con problemas de salud, busca tranquilidad y un ambiente saludable. Este caso ilustra cómo las libertades individuales pueden entrar en tensión en entornos densamente poblados, poniendo de relieve a la necesidad de una solución que respete ambos derechos y promueva la convivencia. Determinación de los actores y sus necesidades. Actor a Marta. Marta, como madre cabeza de familia, enfrenta la urgencia de mantener su negocio de panadería para asegurar su sustento y su bienestar por sus hijos. Su situación la lleva a operar en horarios pocos convenientes, lo que la coloca en un conflicto por su vecino. Su necesidad de de su seguridad de la economía la convierte en una figura defensiva frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo su fuente de ingresos. Actor B, Carlos. Carlos, un hombre de 70 años con problemas de salud, busca tranquilidad y un ambiente que favorezca su recuperación. El ruido generado por la panadería de Marta interfiere directamente con su derecho a un descanso reparador, lo que intensifica su frustración. Su necesidad de salud y reposo le lleva a adoptar una postura de defensa ante lo que percibe como una invasión a su espacio personal. Tejido social y causas estructurales. La división comunal. La división de la comunidad de la esperanza ha generado tensiones entre los vecinos, dificultando la convivencia y el apoyo mutuo. Esta fragmentación social limita la capacidad de los residentes para resolver conflictos de manera conjunta, creando un ambiente hostil. Ruptura de la comunicación. La falta de comunicación efectiva entre los vecinos impide la construcción de relaciones de confianza y la resolución pacífica de disputas. Sin canales abiertos de diálogos, las tensiones aumentan y percepciones negativas se perpetúan entre los actores. Laboral. La informalidad laboral en el barrio empuja a muchos a realizar actividades comerciales en espacios residenciales, creando conflictos de convivencia y deterioro de calidad de vida. Esa situación revela la falta de oportunidades laborales formales y la necesidad de una regularización más efectiva. Teoría aplicada y marco normativo. Transformación de conflictos. La transformación de conflictos se centra en entender el conflicto como un motor de cambio,
promoviendo un enfoque que busca establecer relaciones positivas en lugar de simplemente resolver la disputa. Este concepto, propuesto por Lederach, enfatiza que los conflictos pueden desvelar injusticias estructurales y actuar como catalizadores para el cambio social. Marco normativo y ponderación. El marco normativo y la ponderación son fundamentos en contexto colombiano para equilibrar derechos en conflicto. La Constitución política establece que la ponderación es el método para resolver tensiones entre derechos, garantizando que ninguna norma prevalezca de manera absoluta, permitiendo así la coexistencia pacífica de derechos como el trabajo y la intimidad. Justicia restaurativa y comunicación no violenta. La justicia restaurativa y la comunicación no violenta son herramientas clave para transformar conflictos. La SNV propone un enfoque que fomenta la empatía y la escucha activa, permitiendo que las partes involucradas expresen sus necesidades y sentimientos de manera respetuosa, lo que facilita una resolución pacífica y constructiva. Transformación de conflictos. La transformación de conflictos no se limita a resolver una disputa, sino que busca comprender las causas subyacentes que generan la tensión. Al ver el conflicto como una oportunidad para el cambio, se pueden abordar las injusticias estructurales y fomentar relaciones más equitativas y constructivas entre las partes involucradas. El marco normativo y ponderación. Ponderación de derechos. ¿Por qué es necesaria la ponderación en este caso? Porque en Colombia ningún derecho es absoluto. Marta tiene derecho al trabajo en el artículo 25, pero no puede trabajar pasando por encima de los demás. Carlos tiene derecho a la intimidad y tranquilidad, artículo 15, pero no puede impedir el desarrollo económico de su vecina por puro capricho. Si no existiera la ponderación, uno de los dos tendría que morir legalmente. O se cierra el negocio definitivamente o el vecino se aguanta el ruido sin Marta versus Carlos, identificación del choque, derecho al trabajo versus derecho a la salud, ambiente sano. La prueba de proporcionalidad, idoneidad. ¿El ruido es necesario para que Marta trabaje? Sí, necesita las máquinas. Necesidad. ¿Es necesario que el ruido sea a las 3:30 m? No, ella podría organizar su producción diferente. Proporcional en el sentido estricto. El beneficio que obtiene Marta trabajando a las 3:30 m, ganar dinero, es menor que el daño que sufre Carlos, perder su salud cardíaca. Resultado de la ponderación. Prevalece el derecho a la salud en el horario de la madrugada, 13:30 m a 5 m, pero prevalece el derecho al trabajo en horario diurno. El Estatuto de Conciliación, Ley 2220 del 2022, esta ley es el núcleo de la solución. En los casos civiles declarativos se utiliza el principio de la conciliación como condición para el proceso. La norma posibilita que las partes manejen su desacuerdo de manera autónoma, considerando que al acuerdo los efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo, lo cual evita la congestión en el sistema judicial. Ley 1801 de 2016, Código Policial. Se menciona en el artículo 33 sobre las conductas que perturban la tranquilidad, no con el propósito de sancionar, sino para establecer los comportamientos que necesitan ser cambiados en el acuerdo. Justicia restaurativa y comunicación no violenta. La comunicación no violenta, según Marshall, es una metodología que busca mejorar las relaciones interpersonales al fomentar la empatía y la comprensión mutua. A través del CNV se puede transformar conflictos en oportunidades de diálogo y resolver pacíficamente, promoviendo la restauración del tejido social y el bienestar colectivo. Propuesta transformadora de resolución. Estrategias para una convivencia armónica entre los vecinos. Fase de legitimación. Identificación recíproca de las necesidades. Carlos confirma que Marta necesita trabajar. Marta, por su parte, ratifica que Carlos necesita atención médica. Acuerdo técnico, modificación de horario. A partir de las 5 de la mañana comenzarán los trabajos ruidosos, máquinas. Antes se llevará a cabo las tareas silenciosas, como amasado manual. Adaptación locativa. Compromiso gradual de insonorizar el muro vecino.
Restaurativa, establecimiento de un canal de comunicación directo para informar y resolver inconvenientes antes de recurrir a las instancias externas. Acto simbólico. Disculpa verbal mutua por las agresiones verbales previas, marcando el inicio de una nueva etapa de vecindad. Conclusiones. La ley como herramienta, no como una solución final. El análisis del caso demuestra que los conflictos vecinales son complejos y requieren un enfoque que trascienda el ámbito legal. La ley por sí sola no es suficiente. Son las interacciones, el diálogo entre los individuos lo que realmente llega a la solución de conflicto y a la construcción de relaciones sanas en la comunidad. Entender que la ley no soluciona conflictos por sí solos. Son los individuos los que hacen mediante el diálogo que proporciona la norma. La ley 2220 del 2022 es una herramienta potente que nos sirve para descongestionar los juzgados. También para empoderar a los ciudadanos como agentes de paz. Eso fue lo que aprendimos. La verdadera transformación tiene lugar cuando se pasa de punto de vista inflexibles, tengo derecho, a intereses comunes, deseamos vivir en paz. Mi mayor aprendizaje fue entender la importancia de la inteligencia emocional en el derecho. Muchas veces el conflicto legal es solo la punta del iceberg de una falta de empatía. El reto fue diseñar una solución que no dejara a nadie en la calle, pero que tampoco sacrificara la salud. Personalmente aprendí que la ley 2220 no solo es un trámite, es una herramienta poderosa. Un acuerdo de conciliación tiene efectos de cosa juzgada, es decir, es tan válido como una sentencia ante un juez, pero es más rápido y humano. Sobre la ponderación de derechos. ¿Cómo se determina qué derechos prevalecen cuando choca el mínimo vital, trabajo de una familia y el derecho a la salud íntima de un vecino? Em, para solucionar ese conflicto no tratamos de eliminar un derecho, sino de emplear la ponderación. De acuerdo con nuestro análisis, a pesar de que Marta tiene derecho al trabajo, artículo 25, y el mínimo vital, este no es absoluto y no puede comprometer la salud y la tranquilidad de Carlos, artículo 15. Utilizando una prueba de proporcionalidad, llegamos a la conclusión de que el ruido a las 3:30 am no es estrictamente necesario para el emprendimiento. Por ende, en el periodo de la madrugada se prioriza el derecho a la salud de Carlos durante las horas del día. En cambio, se salvaguarda el derecho al trabajo de Marta, lo que permite que ambos derechos coexistan. Marta y Carlos, un simple problema de ruido o un síntoma de algo más profundo. El ruido es simplemente el síntoma que se puede ver. Nuestro estudio identificó motivos estructurales y subyacentes, sobre todo la informalidad en el trabajo que fuerza a los individuos a llevar a cabo actividades de tipo industriales en áreas residenciales inadecuadamente. Asimismo, observamos que no hay una cultura ciudadana frente a las gestiones diferentes en la planeación urbana es deficiente. De acuerdo con el enfoque de LER que empleamos, el conflicto sirve como un motor de cambio para dar visibilidad a esas injusticias estructurales y nos sirve, y no solamente para luchar con la capacidad de una máquina. Sobre la eficacia de la norma. ¿Por qué priorizar la conciliación sobre una sanción del Código de Policía? Debido a que la penalización, en este caso la multa, no logra reparar el tejido social, a pesar de que el Código de la Policía, Ley 1801, señala actitudes en contra de de la convivencia, seleccionamos el Estatuto de Conciliación, Ley 2220 de 2022, como la esencia del remedio. Esta reglamentación posibilita que Carlos y Marta manejen su conflicto de manera autónoma, alcanzando un consenso que no solo frena el ruido, sino también repara la relación con los vecinos, algo que una multa jamás conseguiría. Sobre la comunicación, ¿cómo influye el lenguaje que usamos en la escala de un conflicto? Al principio, la forma y la falta de comunicación asertiva fue la barrera principal al inicio del conflicto. Siguiendo la comunicación no verbal CNV de marcha, detectamos que que los participantes empleaban juicios, ofensas personales en vez de observaciones. Convertirlas, convertir esos juicios de expresiones que traspasan las emociones y necesidades fue la herramienta fundamental. Esto posibilita que Marta comprenda la necesidad de Carlos de descansar y viceversa, al cambiar las reacciones automáticas y hostiles por respuestas empáticas y conscientes.
Sobre la justicia restaurativa, efectos legales. ¿Puede un acuerdo de conciliación vecinal tener el mismo peso que una sentencia judicial? Sí. Esa fue una de las lecciones más importantes que aprendimos. El acto de conciliación, según la Ley 2220, tiene dos efectos esenciales. Presta mérito ejecutivo, es obligatorio cumplirla, y hace tránsito a cosa juzgada. No se puede volver a juzgar el mismo hecho. Esto evidencia que la justicia puede volverse más humana, veloz y asequible sin disminuir su poder legal, al empoderar a los ciudadanos como promotores de paz. Ahí está. Aquí tenemos todas las referencias de lo consultado y ya. Gracias. Muchas gracias.